Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy voy a enseñarles cómo decir las cosas que nos gustan y que no nos gustan en español. Aquí tenemos algunos ejemplos. Para decir lo que nos gusta vamos a utilizar el verbo gustar y en este caso acá tenemos algunas oraciones. Podríamos decir me gusta la música, me gusta la música. Me gusta ver películas. Otra oración de ejemplo podría ser me gusta tocar la guitarra. Y si tenemos que decir todo esto junto, podríamos decirlo en una frase y esto quedaría así. Me gusta la música, ver películas y tocar la guitarra. También podríamos expresar las cosas que no nos gusta hacer. Entonces aquí tendríamos que utilizar el no al comienzo de cada una de las frases. Entonces esto quedaría como no me gusta la música, no me gusta ver películas y no me gusta tocar la guitarra. Si quisieran expresar todo esto en una sola frase, entonces quedaría de este modo. No me gusta la música, ni ver películas, ni tocar la guitarra. En este caso se utiliza una conjunción copulativa, ese es el nombre que tiene esta palabra ni, que es la que vamos a usar en este caso para negar. Estas conjunciones copulativas sirven para unir distintas oraciones. Acá en este caso estamos uniendo distintas oraciones como son no me gusta la música, ni ver películas, ni tocar la guitarra. Otra conjunción copulativa también es en este caso y, por eso que la marqué de rojo, pero en este caso aquí vamos a utilizar ni, que es para negar. También cuando tenemos que decir varias cosas que nos gustan, nos estamos refiriendo a más de una cosa, vamos a tener que utilizar este verbo gustar, pero conjugado de otro modo. Entonces la frase podría quedar, por ejemplo, de esta forma. Me gustan los gatos. Ven que aquí agregamos una N para conjugar correctamente este verbo que es gustar, que está conjugado en la tercera persona del plural. Eso es lo que hay que hacer para expresar cuando nos gusta más de una cosa. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Me gustan los gatos. Otro sería me gustan los días de sol. Otro ejemplo podría ser me gustan las películas italianas. Y si queremos expresar todo esto en una sola frase, podríamos decir me gustan los gatos, los días de sol y las películas italianas. Bueno amigos, esto fue todo por el momento sobre esta lección sobre cómo expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta en el idioma español. Así que bueno, espero que esto les haya sido de utilidad, que les haya gustado el video. No olviden de dejarme su like, de dejarme también sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias y también si es que tienen ganas de que haga algún video sobre otra temática, todo eso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. También no se olviden de darme su like, de compartir este video y de suscribirse a mi canal. Todo eso me ayudaría mucho para continuar subiendo videos sobre español. Esto ha sido todo por el momento. Les mando un gran saludo y hasta pronto.